Pero muy buen día, Osito. Pero buen día, estimado amigo Max. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Rodeado de amigos acá. Es un montón de gente que hay para un lunes 8:30 de la mañana y con vacaciones, Oso. Y todos bailando, me los Todos imagino. bailando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué día es hoy? 28 de julio, Osito. Ya se nos va Julio, ¿vio? No va julio ya. Se acabaron. Poca meme este año, ¿no? Poco meme, sí, se Poco apagó. meme, sí. No sé si Pero bueno, es masculino o femenino el meme. no sé, habría que buscarlo. Qué duda. Igual fue homenajeado Julio en la playlist, ¿vio? Sí, Temón, por ¿eh? supuesto, y cantando en italiano. En Gran, italiano. joya, joya. Bueno, Cito, ¿qué ha pasado un 28 de julio? Usted nos contará. Pocas cosas, inventé algunas porque pasaron pocas cosas, así que le paso a enumerar. ¿Quieren nacimientos? A ver, En 1903, en Buenos Aires, nacía Silvino Campos. Usted la tiene, la por escritora, supuesto. traductora, pintora. Es la hermana menor de Victorio Campos. Y parece que tuvo un amorío, no sé, unos tocamientos ahí con Adolfo Bioy Casares. No sé si sabían al Sí, respecto. sí, claro, cómo no. Bueno, en 1954, ¿sabe quién nacía? Un amigo suyo, ex amigo porque ya es óbito. Hugo Chávez, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dios mío. Sí. 1955, el boxeador Ubaldo Saco en Buenos Aires. ¿Lo tiene Ubi Saco? Por supuesto. Ah, bueno. Y esta le va a gustar. 1977, ¿sabe quién nacía? ¿Quién? Manu Ginóbili. Bueno, un abrazo a Manu. Qué Un crack. crack. El otro día estaba Crack. viendo una jugada de un monstruo total. Un monstruo. Sí, la verdad, un Bien. fuera de serie. Bueno, hoy le pasa aconteciendo que no hay muchos, pero algunos bastante importantes. 1821 lo tiene al general José de San Martín. Sí, lo tengo escuchado, sí. Yo de algún lado lo tengo. Bueno, proclamaba la independencia de el Perú. Qué buen No le dato. encuentro pormenores, pero bueno, un día como hoy se proclamaba la independencia de el Perú y culminaba así su gesta, ¿no? Sí. Escuchen, en 1865 colonos galeses arriban a las costas de Argentinas. Bueno, en el medio se tuvieron que enfrentar con ballenas alienadas y agresivas a un lugar llamado Punta Cuevas, ubicadas en lo que hoy se conoce como Puerto Madryn. Ajá. Eso marca el inicio formal a la colonización galesa en Argentina Ujú. y es el primer poblamiento no originario al sur de Río Negro. El Mire qué primero bueno. exitoso tras 300 años de intentos fallidos, ¿no? Porque iban y entre las ballenas que los atacaban antes de llegar y los pueblos originarios se complicaba. Claro. 1872 se funda la Sociedad Científica Argentina en Buenos Aires, presidida por Luis Augusto Huergo. ¿Lo tiene el señor Huergo? Sí. ¿Sabe quién fue el primer ingeniero graduado en una universidad argentina? Ujú. Un saludo a los muchachos del Huergo, que algunos no lo ¿Y están sabe, escuchando. ¿Y sabe qué club se fundaba en 1904? A ver. Ferrocarril Oeste. Otrora gran club, no sé cómo estará en este momento, pero Y tuvo siempre va a ser un gran club, ¿vio? Que 2 o 3 décadas de gloria el club ese. no sea así, escúcheme. No, no, Bueno, en un escúcheme. momento estaba muy bien Ferro, pero después se fue apagando, como siempre, Y dirigencia bueno, que... pero las cosas que pasan. No, Mire Boca. no lo digo por el fútbol, no lo digo por el fútbol. Era un club que reunía a toda la gente de Claro. Caballito y importante en Sí. su momento. No sé cómo está ahora. Sí, hablando del club que se apague, no hablemos de fútbol, ni de Independiente, ni de Boca, Vamos de a nada. saltear la parte de deportes. Número. Escúcheme, esto es Sí, importante, porque en 1914, sí. Austria, el imperio austrohúngaro, bueno, me hace decir esa palabra, Austria y Hungría, póngale, Sí, le declaran la guerra a Serbia, astrohúngaro. austrohúngaro, Sí. le declaran la guerra a Serbia, y sabe que da el inicio de eso, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, Pero ahí se claro, en muere. 1914, la primera gran guerra donde se usaron armas químicas, Oso ya. ¿Sabía Claro, usted eso? tiraban, La guerra de las de ahí trincheras. viene el nacimiento, de ahí después vio que de la guerra de revoluciones se hicieron las bombitas de olor que se usaban en los colegios secundarios, ¿se Buah, acuerda? buah. En Sí, 1938 se crea la Gendarmería Nacional Argentina. un saludo a todos los Bueno, gendarmes que cuidan esta nuestra frontera. como no tenía mucho que ponerse, la puse, porque en 1951 se estrena Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Bueno, Un bien. tema. Esta le va a gustar. ¿Sabe? Esto es cercano, ¿eh? En el 2022, Mm. su amigo Sergio Tomás
Sí. Es declarado como superministro de Economía, Desarrollo, Qué Productividad, fenómeno. Agricultura, Ganadería y Y Pesca. ¿Se acuerda todo. de eso? Qué buena efeméride, Oso. ¿Eh? El ¿Se segundo acuerda? testaferro de la doctora fue. El primero fue Alberto, no funcionó, y después vino Massa, a quien ella misma le dijo fullero en público. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Sí, ¿Se no, acuerda hermoso. ese día en el avión, con el avión atrás, en el OPA, no me acuerdo dónde era, en Ezeiza? Que vos sos medio fullero, le dijo. Pero Qué era loco. superministro. Súper, Deberíamos tener un superministro ahora, ¿no? ¿Cómo la total, ven? total. El superministro Massa. Qué buena efemérides. Bien. Escúcheme, en 2024, hace un año. ¿Sabe qué pasó Perdón, hace un perdón, año? me estoy acordando, ¿se acuerda? Estuvimos todo un fin de semana mirando el portón verde de Olivos a ver quién ¿Se entraba y quién acuerda? salía. Sí, sí, sí. Todo un Es fin de verdad. semana, terrible, terrible. Bien. Escúcheme, hace un año exactamente, ¿sabe qué pasaba? Se celebraban las elecciones presidenciales en Venezuela. Ajá. Sí, todavía están esperando ¿Se las acuerda? actas. Está el tema de Edmundo González, Karina Machado. Sí, Yo me sí. acuerdo festejos acá en Buenos Aires y Sí, posterior elección. todos contentos porque tenían que entregar las actas, sí. Pero no, No, no pasa nada. no ocurrió. Y bueno, vamos a días de, Mm, es el día, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud en homenaje al nacimiento de, ¿por qué tienen estos nombres esta gente? Se pueden llamar García, pero se llama Baruch Samuel Bloom, ¿verdad? No, no es tan difícil. Quien descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. bien. Y en Argentina tenemos varios días, obviamente el Día de la Gendarmería Nacional, se imaginará por qué, Día del Instructor Militar de la Fuerza Aérea Argentina, Ajá. en recuerdo al mayor Raúl Eugenio Goupat, falleció el 28 de julio de 1955, precursor de la aeronáutica argentina. Fue el primer oficial que obtuvo el brevet de aviador militar y el primer instructor de la especialidad de la Escuela de Aviación Militar. En su honor, la sala de instructores de la primera compañía del Cuerpo de Cadetes lleva su nombre. Bien. Y es el día del psicomotrista, Ajá. en homenaje a Dalia de Costalat, que en 1950 se recibió con esta especialidad, convirtiéndose en la primera psicomotrista argentina. Incomprobable, pero bueno, hasta ahí llegué, ya más no le puedo inventar. La verdad, transitó por todo lo que Lo había, mejor de Osito. Sergio Tomás, que pasó hace poco, pero creo que fue lo mejorcito. Déjelo. Muy bueno, Osito. Muchísimas gracias. Bueno, yo le busqué rápidamente porque el tiempo nos apremia y ya está el invitado conectado. Pronóstico de pueblo de avestruz, Oso. Hermoso. ¿Le gusta el nombre? Avestruz, Me paraje encanta. rural del sur de la provincia de Buenos Aires, Mire perteneciente usted. al partido Adolfo Alsina. Se encuentra a 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Darragueira, sobre la ruta provincial 76, y a 3 kilómetros nomás del límite con la provincia de La Pampa. Avestruz era una estación de ferrocarril ubicada en el paraje rural del mismo nombre y pertenecía al ferrocarril Sarmiento. ¿Ok? Claro. Bueno, le cuento que durante los censos nacionales de 2001 y 2010 fue considerada directamente como población rural dispersa, o sea, no vive nadie, Oso. ¿Cómo no vive nadie? No vive Entonces, nadie. Sacaron la estación y no quedaron algunos pobres que están ahí dando vuelta, pero no hay nadie en este paraje. Así que no le mandamos saludos a nadie en Avestruz, pero sí a la a mí gente de la zona. me gustaría ir a conocer. O sea, vamos un día a hacer un Hay fin de fotos, semana. búsquelo. Voy a empezar a hacer esto. Cuando pongo el nombre pueblito y el pronóstico, busco foto del lugar, está los restos de la estación y nada más. Lo miré anoche. Hermoso. 7 de mínima, 12 de máxima, nublado en Avestruz, provincia de Buenos Y Aires. bueno, ¿a quién le importa a la gente si no vive nadie? No vive Tampoco le nadie, importa. ni tampoco van a tener que votar en septiembre, Oso. Bien, Claro. vamos a política, que hay bastante. La rural, Osito, siempre es noticia de exposición. La La rural rural o la siempre. ganadera, como se le dice habitualmente. Recuerdo Claro. el día de la silbatina de Alfonsín, por ejemplo, está en mi Twitter el día ese, lo puse anoche, si lo quieren ver está el video, donde les dice de todo a los muchachos de la rural, dice, ustedes son los que aplaudieron acá a los militares, bueno, de todo, le dijo. Sí, sí, sí. Noticias siempre por los presidentes que van, Siempre regala bonitas páginas, pero además de los discursos, claro, atuendos a veces. A mí me gusta cuando vio que alguno va y se disfraza de gaucho para la ocasión. espectacular el toro campeón, no sé si lo vio de una cabaña en Entre Ríos, hermosísimo, Yo lo hermoso. fue una cosa Pedazo de enorme. toro. Bien. Siempre es noticia por los presidentes que van y dan el discurso, o por los que no van, también es noticia, ¿por qué no decirlo? Claro, ¿Mm? sí, Bueno, algunos que no van, ¿no? este sábado no fue la excepción,
y fue TAS como protagonista, obviamente, número uno del Poder Ejecutivo, con todo el gabinete acompañándolo, con sus respectivas parejas, ¿vio? En el caso de corresponder, va la esposa, el esposo, en fin, un montón de gente ahí sentada, y la ausencia de la vice Villacruel, a quien o la sociedad rural o presidencia no le dejaron pasar a su séquito y no entró. No está claro quién fue el que no dejó pasar, Sí, ni eso se va a iba a saber. decir, una cosa media extraña pasó ahí. Sí, cuestión no estuvo y en definitiva alivió el clima de tensión porque iba a ser un despelote. Bien, lo más importante fueron los anuncios, evidentemente, baja en forma permanente las retenciones de carne vacuna. Vamos, sí, ¿Vio? muy Qué buena bien. noticia le di. Carne vacuna 6,75 a 5, maíz del 12 al 9,5, sorgo de 12 al 9,5, girasol al 5,5, soja del 33 al 26 y su producto de soja al 24,50. Oso. ¿Mm? ¿Y esto Parece, tiene impacto en el PBI o no tiene impacto? no, Esto, tiene ¿cómo se maneja? impacto, sí, claro que tiene impacto, por supuesto, pero vio cómo es estas cosas. Cuando los gobiernos anuncian una medida, dicen, bueno, se va a recuperar con toda la fuente del trabajo que van a dar y todo el transporte que va a bla, bla, bla. Pero vamos a ver con el invitado a ver qué impacto tiene a nivel numérico, por lo menos inicial. Parece un gesto bastante más audaz de lo que se esperaba, así que están tranquilos los muchachos por el momento. Vio que vivimos en un clima siempre de nerviosismo, donde decimos, Total. mire, si lo que anuncia no es tan bueno, se derrumba todo, entonces... Bueno, esta vez creo que fue al revés, por suerte. No sé Sí. si para la carne vacuna, me parece que esperaban más los muchachos de la carne, pero bueno. Es porque está compradísimo en una empresa que yo sé, pero Inversora no va a juramento. Bueno, tema de expectativas, como siempre, Oso, eran más bajas en este caso y en definitiva vuelve la rebaja que había hasta el 30 del 6, pero ahora en forma permanente. Usted acuérdese que vienen las elecciones en PBA en septiembre, nunca se olvide de eso, y se espera que esta medida ayude con la siembra de la próxima Claro. campaña, que acelere la liquidación de granos que están en los famosos silo bolsas. Ya, siempre estamos hablando de lo mismo. Pasan los años y siempre hablamos de lo mismo acá. Y que en definitiva, Oso, traccione votos para los candidatos de TAS en la zona núcleo, digamos todo. Claro. ¿Ok? Los muchachos influyen, tienen un par de partidos ahí importantes que, bueno, hay que jugarlos, ¿no? Algunas secciones electorales que ya con esto entiendo que si estaban en duda, listo. Ya que me habla de liquidación, usted vio, yo vi porque usted subió el gráfico, yo lo había visto igual, pero vio cómo bajó de así repentinamente la liquidación. Y se acabó el plazo de liquidación, listo, se derrumbó, Cito. Bueno, dicen que con esta medida, lo vamos a hablar con Fernando también, invitado, más o menos entre esto y lo de maíz y qué sé yo, si sale todo bien, vamos a juntar otros 10.000 palos de acá a fin de año. Veremos. Muy bien. Veremos. Sí, no está mal para un momento que se esperaba Es menos. que necesitamos, escúcheme, acá ya hay que empezar, ya se están acabando, Sí, ya pasó el blanqueo. mucha gente viaja. Bueno, escúcheme, dio algunas entrevistas después del discurso, TAS. Bastante efusivo estaba. Sí, estaba en llamas. Bueno, dijo que la pelea entre Katrina y Caputito es una pelotudez directamente. Que no hay Mira. nada de eso. ¿Ok? Sí. Dice que Santiago es un hermano, así lo denominó. Es un hermano, Mira. tanto para él como para Karina. Sigue vigente. Y ahora sumó a Frankenstein también al Triángulo de Hierro. Que es más que un Es un triángulo. cuadrado es ahora. O sea, está él, Katrina, Caputito y Frankenstein. Están todos. Bueno, el ruido existió, créame, Oso, y por eso entró Frankenstein en el triángulo barra cuadrado a limar algunas asperezas. Y bueno, dicen que en la semana se reunieron Katrina con Caputito y bueno, nada. ¿Cómo le dieron a los Menem esta semana a los muchachos de las redes? No sé si vio, Oso. Sí, sí. Operaron por todas, pero los riojanos son especialistas en las gambetas, como su tío, ¿no? Puede salir más o menos bien. Bueno, Katrina salió a recorrer el país, hablando de ella, para apoyar el Armado de la Libertad Avanza. Ayer estuvo en Corrientes, en fin, etapa electoral, Oso. Y en otra entrevista, el presidente habló de los K. Ahí estaba, también la posteé, estaba en llamas en su mejor momento, el mejor momento de la rural. Dijo que cada vez que se mete con los ñoquis y los parásitos saltan los K. Y que esto ya le pasó con el Garraham y con el tema de la universidad. Dice, habló de la UNO y su fijación con el Yuyo, dijo que todo el Yuyo financió toda la aventura colectivista de esta mujer, le dio sin asco y aclaró Oso algo importante, que no hay avenida del medio acá. O estás de un lado o estás del otro. ¿Ok? Pero claro,
¿Está? Pero ¿Lo tiene claro. claro usted que es medio avenida del medio, le digo? ¿Mm? Bueno, ¿qué más tengo para contarle? Volvió su amigo Sergio Humasa, Osito, con un... Pero vio que lo llamamos Sí, desde temprano. volvió con un spot, mensaje de unidad para el peronismo, Oso, sumar fuerza se llama el spot, y Sí. bueno, acá vuelven todos, ya sabe cómo es. No, entre paréntesis, el tema de las camionetas de AISA, ¿en qué quedó? Pero, ¿Usted sabe algo? y yo creo que se van a privatizar junto con AISA, de que entiendo eso. Sí, pero hay algo, primero no sé si está en la camioneta, pero póngale que estén todavía. Yo le dije que vi pasar el otro día una por la puerta de mi No hay casa. ninguna causa por el tema sobreprecio, no quedó nada de eso. O no había sobreprecio o no hicieron nada después. No Quizás sé. se ajustaron por inflación y el precio es correcto. Sí, con el ajuste por inflación, varios balances se dibujan un poco. Bueno, escúcheme, volvió Humasa, entonces no se alarme que vuelva al verso a la escena dentro de un par de Está añitos. hermoso. ¿Mm? Y todo esto en el marco en que el gobernador bonaerense, el soviético, y el líder del Frente Renovador, Humasa, encabezaron el lanzamiento de una campaña en redes que busca instalar el nuevo nombre del espacio, Fuerza Patria, Oso. A mí me confunde con los nombres. Dejen de cambiar nombre a Lo cada cambian, rato. cada elección cambia el nombre. Bueno, Porque a mí me pone, qué sé yo, acá votás a Cristina, acá votás a que sea más fácil. bueno. Y la próxima jugada del Frente de Unidad es pedir por la libertad de Cristina Kirchner. Oso. ¿Mm? Así que por ese lado va a ir la campaña, ¿no? Hablando de la UNO, habló de nuevo esta mujer. Escúcheme, ¿cómo es esta condena? Esta mujer habla todos los días. Todos los días, pues, sí, Manda mensajes raro. de voz y lo ponen por los parlantes, en fin. Sí, ahí en edad vio que aparece, qué sé yo, se juntan los obreros de un taller de mataderos y está ahí dando un Y mensaje. sí, ¿Vio que y está con la foto de ella. Bueno, mandó un audio al acto en Moreno, que hubo por el aniversario de la muerte de Eva Perón, y dijo, escuche bien, que TAS gobierna para los ricos, Oso. ¿Eh? sí. Y bajo las fuerzas Bueno, del norte, no bajo la fuerza del cielo, como dicen ellos. sí, Bajo vio las que hay fuerzas una del norte. campaña ¿Eh? que es imperialismo, TAS vendría a ser imperialismo Claro. y, y Bien. Cristina es como Bueno, y nacionalismo. habló de lo que dijo el embajador Lamela, repito, gran nombre. Lo perdí, Max. ¿Me Ahí escucha está, ahí? ¿Estoy? Habló de lo que dijo el embajador. ¿Me sí, escucha? gran nombre. Sí, Sí. Lamela, Sí. gran nombre. Dijo que viene a intervenir el país, Oso. Que este hombre viene Sí, a intervenir el país, hizo pacto. a frenar los acuerdos con China y a que ella reciba la justicia que se merece, según dijo Lamela. ¿Mm? Bueno, Me encanta cada vez que diga según dijo es la Mela, genial. yo Claro, se me agregó que la una campaña no la hacen acá ni las Carinas ni los Milei. La campaña la hacen desde Washington y desde el fondo a puro dólar. Billetera mata galán, Oso. Al final lo de la fuerza del cielo y los tuiteros malos eran solo para la gilada, dijo. Bueno. Mire, Bueno. En el medio estuvo el hijo en un acto en Hurlingham, Nintendo, hizo un discurso sobre Cristina libre y agregó, y hay que darle lapicera, tiene que venir la lapicera contra los empresarios por los precios, Oso. Y esto lo decía al lado de Guillermo Moreno, que ahora se enganchó acá de nuevo porque estaba sí, sí, muerto, sí. no funcionó lo de su partido, entonces se prendió en esta No, y bueno, nada, estaban ahí, más de lo mismo, Oso. Me voy a apurar un poquito porque hoy llega a Macondo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi ah, Noem. ¿Eh? Así que téngalo sí, presente. Mujer importante esta chica. O sea, sí, ¿qué te parece? bueno, y el gobierno parece que va a iniciar el proceso para ingresar al programa de exención de Visa Waiver Program. Sí, ¿Mm? sí, Si sí, avanza sí. la medida, permitiría a ciudadanos argentinos ingresar al país norteamericano por turismo o negocio por un máximo de 90 días sin necesidad de tramitar la visa, Oso. Con lo cual, imagínense, los dólares están ahí preparados para irse a Estados Pero, Unidos de ¿qué una le parece? manera. Pero hay muchos que tenían, que le rebotaron la visa y están esperando como loco. Bueno, hoy se reúne TAS y se reúne Patio también con esta Imagínense poderosa mujer. el mundial. Imagínense el mundial si no tenemos visa. Y bueno, ¿Sabe lo que va a hay ser? un punto ahí, pero el proceso no es tan rápido. Esperemos que llegue para el Mundial. Bueno, por último, Cito, están preparados los vetos, ya está todo escrito. Tiene tiempo hasta el 4 de agosto para mandarlo, ¿estás? Y Sí. todavía sigue en duda que se consigan los votos para
Desvetearlo. Esta es una palabra que inventé yo y me gusta usarla. ¿Ok? Vamos a ver si Frankenstein, que está abocado a pleno a este tema, logra que no se junten los 2/3 para anular el veto. ¿Ok? Vamos a economía, ¿le parece? Me parece muy bien. Tasas volando y el bille no afloja, Oso. Está muy volátil el asunto. Mayorista 1282, oficial 1295, tarjeta 1683, MEP 1286, CCL 1293. Osito, estos son los cierres del viernes. Tenemos licitación importantísima esta semana, 11,8 billones, Osito, a rolear. Una licitación interesante para los invitados. ¿Qué pasará? Sí, lo vamos a hablar con Fernando Corvaro, también lo tenemos como invitado, es especialista en este tema. Vamos a medir el interés de los bancos en mantener títulos o hacerse la liquidez, Oso, veremos qué pasa. Está todo muy agarrado, ¿vio? Justito. Y bueno, está funcionando, pero como dijo un invitado de Café Macondo, todo agarrado con alambrecito. Claro, recordemos que desde el desarme de las LEFI estamos en un descalabro diario de tasas que sube 80, 30, 22, 95. Ahí se armó un poco de nerviosismo, hubo en los mercados. Sí. Me gusta porque los muchachos en esto no pegan la economía real. No, sí, pega, muchachos, en la economía real porque los préstamos se fueron a la miércoles, capital de laburo de las empresas se duplicó, el costo del dinero, así que pega. Le cuento un caso que me sé, un banco líder subió la tasa a la mañana y a la tarde la bajó a la tasa. Por eso, es un despiadable, total. Así que esto, de alguna u otra manera, esperemos que se corrija después de la licitación. Tengo algunas dudas, pero bueno, imaginemos que se corrige. Lo vamos a hablar con Fernando. Tuvimos EMAE en mayo, la semana pasada, actividad económica cayó 0,1 intermensual, pero subió 5% anual, Osito. Está bien, recordemos mal que estábamos medio en el subsuelo, pero bueno. Claro. ¿Qué más le puedo contar? Habló Stiglitz, ¿se acuerda de Stiglitz? ¿Lo tiene? El muchacho premio Nobel, el que recomendó a Guzmán. Bueno, habló de Argentina, eludió toda responsabilidad suya sobre la gestión de Alberto. Sí, pero más bien. Y dice, tampoco aceptó que su asesoría pudo haber llevado a la debacle de la economía argentina, sino que culpó al presidente Macri, al expresidente Macri, y a su entonces ministro Luis Caputo de la caída, porque fueron al FMI y pidieron más y más préstamos, dijo. Es muy pegable, Macri, convengamos que es muy pegable. Dijo sobre la gestión de Milei, engrandece y agrava el problema porque Argentina no pudo pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el FMI le presta 20.000 millones de dólares más que tampoco van a poder pagar. Pero escúcheme, durante el gobierno de Alberto no nos prestaron nada, ¿no? No. Bajaron, no vio que acá pero estos toman. Bajaron la inflación, es cierto, dijo. Pero ¿por qué han usado ese dinero para mantener el tipo de cambio? Si analizamos dónde está Argentina, está en la puerta de otra crisis, dijo. Mamma mía. Bueno, y acá tiene las dos versiones, ¿no? Lo pone a C5N y lo ponen a Stiglitz hablando. Pone el TN y le dice, Stiglitz no existe. No existe, nadie lo escucha en el mundo. Bueno, en fin, así estamos. Le cuento que el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín, ya no llora, lo tiene, ¿no? Sí. Bueno, anunció este domingo un aumento del 84% en el haber mínimo jubilatorio, que va a pasar de 380.000 pesos a 700.000, Oso. Muy bien. Además, confirmó el pago de un bono bimestral de 100.000 para los beneficiarios que perciben haberes de hasta 1.300.000. Esta medida se da a conocer en el medio de la disputa con Nación por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y tras la amenaza del gobierno de TAS de vetar la ley que incrementó los haberes a nivel nacional. Le vuelvo a repetir, elecciones, Oso. Así estamos. Sí, obviamente. Bueno, a nivel internacional seguimos con la temporada de earnings, Osito. Tenemos mucho balance esta semana. Lo más importante, Meta, Microsoft el miércoles y el jueves Amazon y Apple. ¿Estamos de acuerdo? Apple y un montón en el medio. Un montón más, le dije lo más importante. Y recordemos que Vima se alineó con el horario de la madre patria, Oso. Sí, hoy tiene que empezar empieza a perder dinero más temprano. 10:30 a 17. A propósito, ¿me cuenta cómo están los futuros? ¿Los tiene a mano? A ver. No los tengo a mano. Bueno, vaya buscando mientras le cuento que Peluca y la Unión Europea llegaron a un acuerdo comercial ayer en Escocia. Se cerró finalmente, quedarán en 15 los aranceles y Peluca acuerda comprarle tonelada de energía anualmente.
sobre Bueno, China. aflojaron un poco, le cuento que aflojaron un poco los futuros, 20 arriba el S&P, 0,20, ¿no? Y 0,37 el Nasdaq, y a nivel materias primas, bueno, todo subiendo, subiendo 1,50 el petróleo, el oro neutro. Bueno, bastante bien todo. Porque vio que ahí con China parece que se patea todo para adelante otra vez. Sí, no sé exactamente en qué estado quedó, pero no sé si lo patearon de vuelta. Le vamos a preguntar a Fernando a ver si tiene información al respecto. Fernando, yo te di para micrófono. Si no te llega, avísame que te lo mando por mensaje privado ahí haciendo una mancaneta. Que Bien, cortito, noticias de Chile, el país que sobrevive todos los días mirando a Argentina. Le cuento que la democracia cristiana chilena, partido clave, no sé si usted se acuerda, del antiguo centro, digamos, resolvió en su última junta apoyar a la candidatura presidencial de Janet Jara, ¿ok? Sí. Militante comunista y ex ministra del gobierno de Boric. Sí. Y en una entrevista al diario El País apuntó al presidente argentino directamente. Dice, ¿sí? Se le preguntó cómo abordaría la relación entre ambos países. Dice, Milei tendrá que hablar con esta zurda de mierda, dijo. Si él quiere a su país como yo quiero al mío. Hola, hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Ya terminamos, ¿eh? Ya estamos. Nada. Escúcheme. Nos menciona esta mujer. Sí. Sí. No me dijo nada de su amiga Gita. Se fue, oso. Se fue, Guita. Se fue, esperemos que no se haya llevado la guita. Se fue. Se fue del fondo, vuelve a Harvard. Nosotros destrozamos a todo el mundo. Este país. No, para mí se cansó esta señora. Se cansó, ¿qué quiere que le diga? Bueno, escúcheme, cortito, rapidísimo, me queda un minuto y lo voy a aprovechar. Brutal agresión, estoy en varios, a Luis Ventura ayer. Dirigía a Victoriano Arenas y dijo, nos masacraron. Fue golpeado durante la gresca que se desató en el empate de su equipo y Central Ballester. El problema es que este hombre de la noche tenía el Martín Fierro de radio. Sí. Y no pudo, la cosa por la que labura todo el año, para ese día, y no pudo ir porque estaba, bueno, un desastre, lo golpearon muy mal. Usted debe estar pensando lo mismo que yo con Ventura, pero no lo vamos a decir en público. Bueno, y de deporte ya no sé ni si darlo. Deporte 0-0 River con San Lorenzo. Un desastre. No, pero nos perjudicó a nosotros, Oso, a River, el árbitro. Escúcheme, ¿sí? El gol de Enzo Pérez, que fue un golazo total, fueron a buscar la posición adelantada, una jugada del Mundial 78. No sé, era de hace 1000 años la jugada. No sé, lo anularon por una posición adelantada de 10 minutos antes. Bueno. A nosotros también nos anularon un gol, pero la verdad que Gimnasia merecía haber hecho como 5 goles. No, lo de Independiente lo miré por usted y la verdad no lo voy a mirar más. Oso. Terrible. Es usted, ¿vio? Sí, es usted. Sí. Y bueno, se fue lesionado Salas en River y River volvió al River sin rumbo, una cosa anodina completamente. Veremos, ojalá que mejore. Huracán. Boca debe estar muy contenta también, imagino. Huracán Boca, 1-0 ganó Huracán. Boca la peor racha no sé en cuántos años, 11 partidos sin ganar. Le mandamos un saludo a los primos. Está muy ansioso, eso hay que darle tiempo a las cosas, no es que todo automático. Lo que pasa es que usted lo ve al director técnico, pareciera que no tiene mucho tiempo el director técnico para enderezar. Cuánta maldad tiene Oso, cuánta maldad. No, realmente se lo ve bastante mal a Miguel. Bueno, ojalá que mejore porque nada. Yo creo que esto lo ayuda a mejorar. Yo creo que si va al médico y le digo, no, señor, salga de ahí. Sí, probablemente. Bueno, Gimnasia le ganó a Independiente y Estudiantes le ganó a Racing, los dos por 1-0, poco gol en esta jornada. En el Inter de Miami ya llegó Rodrigo de Paul. El que no debe estar muy contento es Scaloni con esto, porque están todos jugando un intercountry, Oso, que el año que viene no sé quién va a tomar la manija de la selección. Y bueno, Colapinto, 19º en Bélgica, no sé qué decir, ya lo bancamos acá de este espacio, pero estamos complicados con el asunto. Qué complicado. Entre el auto que no anda, la estrategia que no es buena. Bueno, ojalá que mejore también. Osito, son las 9 exactas. ¿Sabe lo que me molestó? Yo me preparé para ver, yo sí quiero ver el circuito de Spa, quiero ver lluvia y quiero ver cómo se chocan todos los autos y capaz que Colapinto gane un puesto. No, pero esperaron 1 hora y media hasta que pare la lluvia. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es toda una cultura woke también del automovilismo. No se corre con lluvia. Basta. Se ve que ponen goma de lluvia. Entonces. Bueno, vamos a pedirle disculpas al invitado por tener que escuchar todo este análisis de las cosas. No, por favor. Buen día, Fernando. Coincido con ustedes. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Buen día, Fernando. Muy bien. Coincido con ustedes. Hoy sigo la Fórmula 1 y
Toda la vida se corría con lluvia, es ridículo no correr. Sí. Bueno, así Sí, estamos. claro, pero ¿para qué ponen los neumáticos, los de lluvia extrema, si no los van a usar? Pero más vale, por supuesto. Bueno, Fer, hablamos con Fernando Corvaro, ya amigo de la casa, ya estuvo en el café, lo conocen todos y después va a tener su minuto también para presentarse. Fer, arranco directamente. ¿Cuánto es la baja de retenciones respecto de PBI? Mirá, los cálculos que estuve viendo es entre el 0,1 y el 0,2 del PBI, pero en realidad esto hay que verlo en perspectiva, por varias razones. Primero porque la cosecha gruesa ya pasó, o sea que esta baja recién la estás haciendo para el año que viene, Claro. o sea que ya no te impacta este año. La que te impacta este año es la del trigo, que ya la habías bajado a cero y la mantenés ya permanente también. Por lo tanto, no hay impacto directo en este año. La segunda razón Perdón, Fer, es... salvo para Sí. los granos que están en los silobols. Bueno, es que para eso está hecho, ¿no? Justamente para decir, ustedes lo mencionaron hace un ratito, se cayó a cero la liquidación Sí. desde el 1 de julio a la Sí, fecha, sí. y no podemos vivir así, no funciona Claro. esto así. Entonces, pero creo que era parte del plan, Max y Teddy. Yo creo que esto era en enero, cuando se anunciaron las bajas temporales, Sí. creo que era más que cantado, yo lo tuiteé en su momento, esto va a ser temporal, es una señal al mercado para que liquiden justo en el momento donde más lo necesitas porque había salido del cepo y necesitas tener buen flujo. Y bueno, fue así. Ocurrió. Sí. Bien. Bien. Bueno, vamos al punto de Por esta otro semana. lado, perdón, lo importante en eso es, Max, la señal que le das al mercado, al campo para sembrar, ¿no? Eso es lo importante. Totalmente. Eso sí, muy Cuanto importante. menos retenciones, más hectáreas sembradas. Es directamente proporcional la ecuación. El problema del campo hoy, obviamente, son las retenciones, pero el precio internacional está por el piso. Tal cual. Vos ves cualquier gráfico histórico de soja, trigo, maíz, están por el piso. Ahora es increíble, gobierno no peronista, los granos No se puede se creer. destruyen. No se puede Se creer. destruyen. Y fíjate el petróleo también, Max. Sí, El sí. petróleo es lo mismo. Tal cual, tal cual. Oso, ¿estaba por preguntar algo? No, sí, que tenemos ahora, sí, que ya nos metemos en el tema licitación, tasas y demás, y que tenemos bastante para hablar ahí. Sí. Vamos, Fer. ¿Qué Bueno, opinas de creo que todo esto? creo que ya conocemos un poco la historia, para dónde fue. Yo hablé con algunos de los miembros del equipo para ver qué había pasado desde el lado de ellos. Y lo que te dicen es, mira, los bancos tuvieron tres licitaciones para ir acomodándose al punto de equilibrio entre LECAPS y efectivo o encajes. Y en vez de ir para ese lado, se fueron más para el lado del EFIS. El día que venció, se llenaron de peso. Bajó la tasa, se escapó el dólar. Bueno, ya sabemos toda esa historia. Los bancos piden la licitación esta fuera de calendario para ir al ECAPS, se pasan de mambo, por así decirlo, y después tuvimos lo que vimos la semana pasada por las tasas por las nubes, que después aflojó. Ahora viene la licitación que liquida el 31 y vamos a ver si los bancos en esta quinta oportunidad logran dar con el número finito de cuánta liquidez se tienen que quedar y cuánto en LECAPS. Lo que también decían, que esto sí es cierto, es los bancos no tienen aceitados entre sí los mecanismos de transmisión de liquidez, es decir, los calls, los repos interbancarios. He visto casos concretos de bancos gigantes que están desesperados yendo a firmar con otros bancos este tipo de líneas de crédito, ¿no? Para poder prestarse entre sí. Y que eso era una de las razones por la cual se había desarbitrado el mercado de esta semana pasada. Consulto, Fer. Esto antes lo volcaban al central. Toda esa liquidez de las 24 horas. Ese era el tema. Claro. Exactamente. Ellos antes, sobre todo los bancos públicos, fueron los que más pifiaron. Y me imagino cuál habrá sido. Y bueno, vamos a ver si con esta licitación se resuelve o no. Si no se resuelve, lo cierto es que ustedes dijeron, esto hace bastante daño en todo el sistema de crédito, también impacta algo en el dólar, en los futuros. No puedes estar mucho tiempo con este tipo de anomalías. Yo entiendo que el gobierno quiera no tener tasa de referencia en un sistema de agregados monetarios, es lo lógico, está perfecto eso. La pregunta es cuánto costo estás dispuesto a pagar para que se ordene solo el mercado, ¿no? Claro. Quizás una solución a mediano plazo es, a mí se me ocurren dos. Una es hacer las licitaciones cada 7 días en vez de cada 15, porque eso te da la posibilidad. Porque, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? El problema es que Argentina se queda con la base monetaria clavada durante 14 días intralicitaciones. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos tenés que
El sistema bancario tiene que aprender a funcionar con los pesos desde el día posterior a la licitación, con esa cantidad fija hasta la otra licitación. Fija de verdad, en términos nominales. Antes no, antes el regulador intralicitaciones eran las LEFIs, hoy no está más. Entonces, los bancos como agregados, o sea, como si fuese un solo banco en el sistema, tienen que pegarle justito al número. Yo me temo que en esta licitación nos vamos a ir un poco para el otro lado. O sea, los bancos se van a quedar más largos de cash de lo que deberían, y vamos a ver una baja de tasas en la overnight importante. Una solución es acortar las licitaciones y la otra solución es poner o un piso o un techo de la tasa. Piso no creo que quieran poner porque justamente lo que hicieron es sacar las LEFIs, me parece bien. Poniendo un techo también se soluciona, porque cuando vos le marcas la cancha al mercado que sabe que puede jugar hasta cierto límite, entonces es más fácil para ellos cometer el error de quedarse largos o cortos de callo de LECAPS, ¿entendés? Porque tenés una ventanilla donde descargar el error. Cuando no tenés ventanilla donde descargar el error, como sistema agregado, estás al horno. Claro. Bueno, o sea que en principio la volatilidad va a seguir, veremos dónde para esta semana, pero... Sí, a ver, lo ideal, o sea, si uno dice, trata de imaginarse dónde quiere que termine esto, es con una overnight en una TNA bastante por debajo de la inflación y con unas LECAPs muy cortas, un poco por encima de la inflación, ¿no? Eso sería lo lógico de este sistema monetario, ¿no? Con cierta variabilidad en la overnight, pero no del 17 al 100 en 2 días, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ver si se logra ahora con esta licitación y si no, bueno, no le veo nada de mal. Por ejemplo, poner un techo en la tasa significa poner un bid en LECAPS, ¿no? Entonces, de hecho, la semana pasada sacaron un anuncio medio confuso con respecto, en realidad confuso no, lo que decían era, modificamos los horarios de la ventanilla de liquidez. Sí, es verdad. Y yo hablé con varios traders y te dicen, mirá, ni sabíamos que existía esto, o algunos nos olvidamos. Y lo que te dice el central es ahí, mirá, si vos me das fuera de horario de mercado, ya sea a la mañana o a la tarde, si vos te quedaste corto de liquidez, dame el LECAPS, yo te doy efectivo a una tasa bastante más cara durante un día para poder arreglar tu caja. Bueno, eso es una solución. Eso es un pero en el techo de fondo es lo tasas. mismo que estás diciendo vos, te estás poniendo un bido, alguna salida para... Pero hay una para el diferencia, despachaje, Max. sí. Hay una diferencia que ellos le hacen mucho hincapié y esta es la clave, que es el precio. Claro. Ellos no quieren influenciar el precio en absoluto. Entonces, si yo te digo que te compro la cantidad que vos necesites afuera del horario de mercado, pero a la tasa de mercado, no a la tasa que yo voy a influenciar en el mercado, es a la que cerró el mercado de ahí 500 puntos para arriba, entonces la tasa es endógena. Y eso sí tiene lógica. Bien. ¿Entendés? Sí, clarísimo, Fer. Bueno, sigo con esto, esperamos todavía una semana por lo menos de volatilidad. Fer, vamos a mercado puro, propiamente dicho, puro y duro. Sí. Tenemos Merval, que recuperó algo semana pasada, ¿no? Parece que arranca el rally electoral. Puede ser, ¿eh? Acuérdense, últimas elecciones, no sé, las de Macri, por ejemplo, el mercado reaccionó antes. Lo cierto es que tuviste buenas noticias, tenés lo del fondo, lo del fondo es buena noticia. Que se haya ido guita también es buena noticia. Acordate que dentro del fondo había como 2 corrientes. Georgieva es más pro Caputo, por así decirlo, que lo que era guita. Ahora llegan los 2.000 millones. Esto del campo es una buena noticia, te va a estabilizar el mercado de tipo de cambio también. Estamos cerca de un techo para mí imaginario, entre comillas, en el dólar, porque es el efecto carry trade. Hoy ya tenés las LECAPs de fin de año o las de enero, ya está por encima del break-even respecto al techo de la banda. Eso tiene cierto como imán repulsivo del techo de la banda. Creo que eso... quizás el gobierno se pone muy ansioso cuando está cerca de esa zona y por ahí hasta el mercado hace el laburo sucio ese, ¿no? Yo no me estresaría tanto. Más ahora que ya se arregla lo del campo y algo de liquidación vas a tener, ¿no? Ok. Se entiende. Sí, tuvimos la primer vela verde creo que en 8 semanas, ¿no, Oso? Sí. Fueron 7, 8 semanas, no sé, una baja horrible. Esperemos. Desde que empezó el año, digo mal, tuvimos 3 días verdes, que lo cual
Hacía mucho que no veíamos. Bueno, y el riesgo país, Fer, seguimos en los 700 y pico. Ahí Y parece mira, que no hay tregua. eso yo lo veo como una especie de huevo de la gallina, ¿no? ¿Cuándo baja el riesgo país? Y la pregunta es si es un problema de reservas o si es un tema electoral. Y yo creo que es un tema de las dos cosas y que se desenganchan al mismo tiempo, ¿no? Si vos ganás las elecciones, se te abre el mercado de crédito, podés rolear la deuda sin problema, se termina el problema de reservas. La realidad es que si tenés acceso al mercado de verdad profundo, da igual cuántas reservas tenés. Porque el gobierno como tal lo único que necesita es conseguirse sus dólares para pagar su deuda. El resto es un problema de privado. La cuenta corriente es si el tesoro no influye, o sea, si no está usando dólares, es un problema entre privados. El tipo de cambio será el que equilibra la oferta y la demanda de la cuenta corriente. El problema acá es que no tenés acceso al mercado. Entonces, si ganas las elecciones, lo deberías tener. Y chau, tema preocupación por las reservas y todo ese tema. ¿Sabés que tengo miedo, Fer? Te lo voy a expresar sinceramente. Y lo hablamos con Lacha, creo, Sí. Oso, el otro día. Que haya un poco también de excusa. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo una catástrofe o algo muy extraño, más o menos se sabe cómo estaría la composición si hace una buena elección Milei, que se supone que la va a hacer. Después hay que empujar el lápiz, hay que presentar los proyectos de ley, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. Y en la última experiencia, recordarás vos en el gobierno de Macri, cuando se presentó la reforma previsional y el gordo mortero y piripipi, no fueron buenas. Entonces, tengo miedo de que sea un poco una excusa esperar hasta marzo, abril, cuando se presenten los proyectos y veremos qué pasa. No sé cómo lo estás viendo vos, pero lo agregaría como tercer factor a los dos temas que vos mencionabas. Sí, te entiendo. Yo creo que ahí vos viste cómo es mi ley y lo que ha conseguido con muy pocos diputados y senadores, ¿no? 100%. Agarrando cualquier escenario electoral, lo cierto es que quedás más o menos un 40% de la Cámara de Senadores y un 45% en diputados. Exactamente. Más, sumale el efecto, lo digo en inglés, winners take it all, ¿no? O sea, el ganador, después tenés el efecto ganador. Vos pensás, Max, que desde lo político, que no es mi campo, pero si le va bien en las elecciones, pensá este número. ¿Vos sabés cuál fue el récord de una elección legislativa en un partido político? ¿Cuánto fue el mayor cantidad de votos desde la vuelta a democracia a hoy? No. 2005, Néstor Kirchner, 40%. Bien, Yo mirá. creo que vamos a estar un poco por arriba de eso. Entonces, el impulso de eso es muy fuerte y es muy fácil sumar ese poquito que te falta al Congreso para sacar todo lo que necesitas. Y respecto al timing, el 11 de diciembre a las 9 de la mañana están presentados. Eso ya es te lo digo, es así. Le Por lo sacamos tanto, un gran título a Fernando. Oso. no, pero Bien. eso te lo dicen ellos, en off te lo dicen, o sea, ya está todo escrito, el 11 de diciembre se manda al Congreso. La realidad es que habría que mandarlo hoy, pero obviamente no te lo van a votar. No, olvidate, hoy no. Vos cuando ves Bueno. datos de PBI o crecimiento y demás, yo creo que vamos a ver un afloje fuerte en este tercer trimestre. Primero porque no te liquidó el agro, segundo porque los salarios, si bien recuperaron toda la caída, se nota que alcanzaron su nivel de productividad y que de acá para adelante la forma de crecerlos es ganar productividad. Para eso tenés que desregular, modificar el mercado de empleo, tenés que de alguna manera blanquear algo del empleo. Ese es el gran desafío de Argentina. Sí. Y recién ahí puedes hablar de crecimiento de verdad, arrancar la nave, ¿no? Pero bueno, los tiempos de la política no son los mismos de la economía, ahora tenemos que esperar las elecciones, todo este desgaste, y recién en diciembre presentarlo, para que con suerte empiece a hacer efecto en primer trimestre del año que viene. Y Tal siempre cual. estamos renegando con las elecciones cada 2 años que nos retrasan todo. Para mí es insoportable, sí. Y eso que este año no fue tanto como años anteriores, ¿no? El hecho de no estar las PASO arrancan bastante después y no estamos tanto tiempo discutiendo este tema. Claro. Sí, se están utilizando de alguna manera las de septiembre de Buenos Aires como una pre. Sí, Y veremos gran error cómo para termina. mí el desdoblamiento. Para mí es un error garrafal de Kicillof. Se lo dice Cristina también. Se lo dice Cristina, tal Se lo cual. dice Cristina también. Bueno, Fer, y vamos un poquito al mundo.
sigue todo para arriba, Fer. On fire, está todo máximo, verde. Sí, y viste cómo es Trump, ¿no? Yo siempre digo, primero te rompe las piernas y después te vende las muletas. Eh, pero la realidad es que te las vende después. Y eso fue un poco todo el tema de la guerra comercial. Fíjate, hoy se firma con Europa, tuviste Japón, China, Argentina salió bastante bien posicionada, Brasil perdió muchísimo. Vamos a ver cómo Ahí no llama la atención, Brasil, el castigo parece como excesivo. político. Es su amigo Bolsonaro. Sí, lo está usando, como ya hablamos acá también, en materia geopolítica, el tema de aranceles, como loco. Lo que no se sabe en Brasil, Fer, es si no va a terminar ayudándolo a Lula. Claro, todo este ese es el tema. No terminó ayudando a Lula al final. No lo sé, no conozco la política de Brasil, pero no lo sé. Lo cierto es que el mercado todo esto lo tomó bien. Por otro lado, la Fed vamos a ver qué dice esta semana, que es clave el speech de esta semana, pero todo indica que en septiembre podemos tener alguna baja. Sí. Todo es música para los oídos de los mercados. Yo creo que vamos para un tercer trimestre positivo, después de lo que fue el segundo, que fue malo, con el tema de Liberation Day y demás, ¿no? Bien. El tema aranceles China, porque estábamos ahí debatiendo, no sabemos exactamente en qué estado quedó. ¿Se prorrogó el tema? No entiendo, pero. ¿Cómo? Si se prorrogó por 90 días la decisión de aranceles o en qué estado quedó, ¿sabés? De China. No, creo que habían llegado a un acuerdo y había discusiones sobre temas puntuales que se quedó en pending. ¿Viste cómo es esto? ¿No? Todos los días te sale Trump con alguna noticia. Sí. Bien. Osito. Justo me entró un llamado, así que me perdí de lo que estaban hablando. Bueno, Fer, otro de los temas que estaría bueno hablar, dado que sos un especialista, y lo han preguntado bastante, tema armado de carteras, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio que sume y que no te comprometa tampoco demasiado. Pero viene un inversor, por decirlo de alguna manera, no sé, con $500.000, y dice, mira, Fernando, quiero que me armes una cartera de bajo riesgo, soy un inversor moderado, digamos. ¿Cómo podemos dar una distribución de cartera más o menos estándar para un moderado? Aclaremos un par de cosas del perfil. Supongamos que es Por un favor. portfolio global y supongamos que el cliente no tiene necesidades de liquidez de ese dinero, por lo menos por un año. Por lo menos por un año. Primero empezamos por el horizonte, un año. Ponemos un año. Mínimo, en realidad, un año. El horizonte siempre es bastante más largo, pero cuando armás el portfolio, si necesitas liquidez de menos de un año, tenés que hacer un bolsillo de liquidez aparte, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, el portfolio. Entonces, vamos a suponer que acá es full portfolio, ¿no? Sí. Y que el cliente es residente argentino por el tema de impuestos, ¿no? Acá, mira, yo tengo 20 años de mercado dentro de banca privada y lo que te digo es increíble cómo la mayoría de los inversores fallan al momento de armar los portfolios por el solo hecho de tocarlos, de meter mano, ¿no? Entonces, de pensar que su portfolio de acciones le va a ganar al índice o que su portfolio de bonos le va a ganar al índice. La realidad es que puede suceder durante un año o dos, pero en el largo plazo siempre terminás abajo, ¿no? Y es ahí donde fallan los inversores. Mira, hay una famosa estudio de Fidelity que dice que los portfolios más rendidores en las bancas privadas grandes son los de los muertos, Max. ¿Los de los? Muertos. ¿Por qué? Porque no se mueven. Porque no tocaron nada de la cartera. Exactamente. Es buenísimo, me encantó. Pero eso es real, no es un chiste. Eso es real, lo hizo Fidelity, es un estudio. Y después hay otro que a mí me encanta, que es uno de JP Morgan, que te muestra el average return de un inversor de la banca privada de JP Morgan, que es una de las mejores del mundo, versus portfolios estáticos tipo un 40-60 o un 60-42, 60 acciones, 40 bonos, ¿no? Sí. Y es menos de la mitad. ¿Entendés? Mirá. Entonces, la razón de eso es por la emocionalidad que le asigna el cliente al momento de invertir, ¿no? Entonces decís, arranca el portfolio, viene la primera crisis, el tipo se asusta, vende, pasa la crisis, rebota, cuando vuelve a meterse el mercado se mete arriba y así sucesivamente. Si vos haces ese error en todas las crisis, ya te quedaste atrás, no lo agarras más, ¿no? Claro. Por lo tanto, la primera apreciación es la disciplina de entender lo que uno tiene, ¿no? Como dice Warren Buffett, riesgo es no saber lo que tenés. Entonces, para vos poder atravesar los vaivenes de un portfolio, tenés que saber lo que tenés. Ahora bien, en cuanto a la allocation del portfolio,
Nosotros somos más bien inversores pasivos, es decir, elegimos o managers al momento de armar cada asset class del portfolio. Entonces, lo que se llama el Strategic Asset Allocation, que en este caso sería para un perfil moderado, que el benchmark podría ser un portfolio 60% acciones globales, 40% bonos investment grade, ese es el famoso 60-40. Nosotros lo desagregamos y decimos, bueno, ok, en la parte de bonos, ¿cómo le podemos ganar a este benchmark? Lo cierto es que hay algunos fondos internacionales súper conocidos que le ganan fácil en cualquier métrica que uno mide, ya sea el share ratio, volatilidad, alfa, lo que sea. Bien. Y la parte de acciones la partimos en dos, y una parte copiamos al índice con su propio ETF, que es el índice del MSCI World, o si lo querés hacer americano, con el S&P. Y la otra parte es activos alternativos. Y este es el secreto, ¿no? ¿Qué son activos alternativos? Bueno, todos aquellos que no son convencionales. Los que conocemos todos son ETF, commodities, Bitcoin, por ejemplo. Sí. Y los que no conocemos todos y son los que hacen un gran trabajo al momento de diversificar el portfolio, bajando volatilidad y subiendo retornos, son todos los privates. Private assets, por ejemplo, infraestructura, private equity, private debt, real estate, todos inversiones más sofisticadas, complejas, que vienen si vos ves un gráfico de riesgo-retorno, cuando agarrás cualquier portfolio de estos típicos y les pones un 30% de alternativos, ves cómo mejora muchísimo, el riesgo va para la izquierda, o sea, tenés menos riesgo y retorno va un poquito para arriba. Eso hace mejorar el shape ratio de largo plazo, o sea, la eficiencia del portfolio. Y yo creo que el futuro de la banca privada y de los portfolios van para ahí, ¿no? Lo importante es que el cliente entienda que es el largo plazo. O sea, de acá a un año no se puede saber absolutamente nada de cómo le va a ir al portfolio. De acá a 5, te puedo dar un rango de 1 punto de diferencia en retorno. Fer, una consulta para los que no operan afuera o pueden operar acá a través de CDR. Esta última parte tiene que ver con los XLI. Hola. Hola, te perdimos. Entiendo que te preguntaba sobre los ETF nuevos que hasta ahora Sí, escuché. creo que entendí. Algunas cosas de los alternatives las podés comprar con ETF, por ejemplo, todo lo que es commodities, o Bitcoin o real estate, no hay problema. Bien. Todo lo que es alternative investments, olvídate de los ETF, es a través de fondos. Son fondos que en algunos casos son semilíquidos, o sea, no son que entras de un día para el otro. A veces tienen periodo de suscripción de un mes y de rescate puede ser de hasta 3 meses, un año, en algunos casos 2. Por lo tanto, sí, es cierto, el costo de bajar la volatilidad y aumentar el retorno es perder un poco de liquidez. Bien, ahí estoy tratando de reconectar a Max. Bueno, no hay problema. Lo importante es mantener el horizonte a largo plazo y saber lo que uno tiene para no asustarse y andar subiendo, bajando del portfolio, tratando de adivinar los pisos y los techos del mercado, ni hablar de hacer stock picking. Stock picking generalmente a la larga no le ganás al mercado, eso está súper comprobado. Por lo tanto, yo creo que la paciencia y el largo plazo y la perseverancia es lo más importante al momento de armar un portfolio. Y ahí, Fernando, la psicología del inversor, cuando te enfrentas a una gran baja, obviamente que todos son distintos, pero bueno, ¿cómo se enfrentan esos momentos donde voy a decir, bueno, no, mira, tu plazo era 5 años, pasaron 2 meses, ya me estás llamando porque bajó, o sea... Sí, mira, está buenísimo. Nosotros hicimos hasta una guía, que es como una especie de una guía de bolsillo con todas las enseñanzas del mercado de los últimos 200 años. Y ahí mostramos mucho de la psicología del inversor. Por ejemplo, hay un gráfico que muestra cuáles son cómo fue el retorno del S&P los últimos, no sé, 50 años y cuál fue el punto mínimo de cada año, marcado obviamente en un puntito rojo, ¿no? Y vos vas a ver que la dispersión es enorme, ¿no? Y obviamente el cliente te llama en el puntito rojo, o sea, cuando el mercado está en mínimo. Insisto, ningún cliente que sabe lo que tiene, es decir, que entiende el portfolio que vos le armaste, se debería bajar al momento de una crisis. Si se baja, la culpa no es del cliente, del banquero, que no lo explicó bien o que no le generó la suficiente confianza en lo que tiene como para bancarse cualquier turbulencia. Bien, a ver, vamos a otros casos. A ver, promediar a la baja. ¿Es correcto?
Lo que sí se puede hacer, y esto es bueno para quitarle la volatilidad al retorno del primer año, ¿no? Supone que vos tenés este caso que dijo Max, y el cliente no quiere tener tanta dispersión en el retorno de acá a un año vista. Sí. Bueno, lo que podés hacer es entrar escalonado, un DCA, ¿no? Al mismo portfolio. El mismo portfolio que hacemos hoy, por ahí decís, bueno, entro a la mitad ahora y la otra mitad en septiembre, ¿no? Claro, Entonces, entre los dos puntos de entrada vas a tener un punto medio que va a hacer que tu retorno de acá a un año tenga menos volatilidad que si entraste todo hoy. claro, y Pero, volvemos al punto de no tratar de adivinar ni el piso. exactamente, pero dentro de 5 años, cuando midas ese retorno, no hay diferencia si entraste todo hoy o todo en septiembre. Es para sacar la ansiedad del primer año, nada más. Ahí estaba eliminando a Max, que se está reconectando. Bien. Bien. Y después el rebalanceo, Teddy, esto es importante. El portfolio este que te mencioné recién es mucho más eficiente en el simple hecho de rebalancearlo. Rebalancearlo significa volver a tener los porcentajes en cada clase de activos iniciales, ¿no? Vos pensás que lo armás hoy, corre el tiempo, pasa un año, si por ejemplo el equity subió más que los bonos, se te va a desajustar ese porcentaje. Sí. Entonces, la regla del rebalanceo es, bueno, cada un año, cada 6 meses, volver a peinar los allocations y eso lo que hace es, te obliga de alguna manera a vender caro y comprar barato en términos relativos del propio portfolio, ¿no? Si las acciones subieron muchísimo, ese porcentaje en acciones se te va a desajustar para arriba. El hecho de volverlo a peinar para el lado para inicial hace que vos vendas acciones caras y compres bonos baratos, por así decirlo. Lo mismo pasa cuando es al revés, viene una gran crisis, te bajan mucho las acciones, por lo tanto te colapsa tu porcentaje de allocation ahí, entonces para reponerlo tenés que vender bonos y comprar acciones. Si vos haces eso y mantenés el allocation inicial por 10 años, te puedo asegurar que vas a estar en el percentil de arriba en cuanto al retorno de la media de mercado. Es decir, si agarrás a 1000 clientes de banca privada y vos solamente mantenés la disciplina, haces estas cosas, vas a estar en el percentil de arriba. Acá estoy de vuelta, disculpen. Rebalancear, es muy bueno el concepto de rebalancear. O sea, tomo ganancias parciales y me voy al instrumento que me quedé, o sea, que se me desacopló el porcentaje. Exactamente. Y sobre todo, el rebalanceo, te hago un doble clic ahí, donde más importa es en la parte más volátil del portfolio. Por ejemplo, dentro de activos alternativos, que lo comenzaba recién, nosotros en el portfolio moderado tenemos 2% de Bitcoin, que ya saben cómo se mueve. Sí. Rebalancear el Bitcoin lo que hace es que la propia volatilidad del activo hace que vos ganes cada vez más unidades del portfolio que tenés al lado. ¿Se entiende? Fer, ahí estuve escuchando todo, si bien me desconecté un momento. Dentro del moderado, ¿estás poniendo algo de Argentina en algo de acciones, algún porcentaje o en bonos? Eso es una charla aparte. Los portfolios son, los que hacemos nosotros son globales, ¿no? Si Ok. el tema Argentina se habla aparte porque, a ver, Argentina dentro de un portfolio global es muy poco, no es que no haya, pero es no sé, 2-3% en la parte de bonos emergentes, es muy poco. Por tanto, si el cliente quiere algo aparte, se hace aparte, se discute aparte, es un riesgo aparte. Yo soy muy positivo con Argentina, yo creo que las elecciones les va a ir bien y que el riesgo país después de eso va a bajar, por lo tanto en bonos soy bastante bullish. Y en acciones, creo que vamos, no sé, esta semana se va a confirmar si arrancó el rally electoral o no, puede ser. Bien. Vamos un minutito más con algún portfolio arriesgado. ¿Te animás? El portfolio, mira, el portfolio sería el mismo, lo único que cambian son los porcentajes de allocation. En el caso de arriesgado va a ser un poco más acciones, le vas a sacar un poco a bonos, pero siempre manteniendo ese 30% alternativos, que es la píldora de la secreta para calmar la emocionalidad, por así decirlo, porque baja mucho la volatilidad. La parte de bonos siempre hay que tener presente que es la parte que defiende en el portfolio. Yo veo muchos colegas que cometen el error que al momento de armar la parte de bonos ponen todo high yield, por ejemplo, porque rinde más. Sí. Claro. Y eso es un gran error, porque en el afán de ganar por ahí 2 puntos más de retorno en el largo plazo con high yield, el problema es que cuando viene la piña del equity, high yield se va para abajo en la misma proporción, en la misma dirección y en la misma velocidad. Por lo tanto, no te protege nada. Se te correlaciona todo el riesgo y no tiene sentido. Si querés ganar más, poné más a equity, no necesariamente el sobrecargue high yield.
Y la parte de Global Equities, bueno, ahí ya sea que quieras hacer S&P y sobreponderar a Estados Unidos o te guste más global, no trato de ganarle al índice porque ahí es donde mayor error podés cometer. Vos sabés que si ahí empatás al índice ya con el resto del portfolio le ganás al benchmark. No hace falta ir a tratar de hacerte el héroe en la parte del equity, que es donde podés morir en el intento. Clarísimo, Fer. ¿Verdad? Muy, muy bueno, muy didáctico. Para finalizar, ya que nos queda sectores que hoy te estén gustando de Estados Unidos, que tenemos todo muy arriba, ¿hay algún sector en particular que te guste de Estados Unidos? Mira, desde el punto, no hacemos play sectorial porque es bastante riesgoso, pero si vos me preguntas a mí, yo creo que real estate está regalado. Sí. Viene de una mala época, digamos del 2022 hasta hoy. Small caps también están muy baratos, tanto americanas como globales, están regaladas. Esos son de los que está, digamos, contrarias, ¿no? Lo que está barato y yo creo que hay valor. Y después de los trend followers, tecnología y todo el tema de inteligencia artificial, yo creo que va a seguir, no frena acá esto. Fer, excelente. Nos tomamos un minutito más para contarle a la gente dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar. ¿Cómo no? Bueno, en Twitter, @loboarchi. En Neura, los viernes a las 19 horas, en Aftermarket. Bueno, ahora esperemos que esta semana puedan arreglar el estudio. Ustedes saben que se prendió fuego el viernes pasado. ¿Qué pasó ahí? Porque, ¿fue grave o fue algo pequeño? Mirá, por las fotos que vi, lo que contó Tronco, fue un cortocircuito en un aire acondicionado en la recepción, o sea, en la parte de adelante, no en el estudio de grabación, pero sí en las cabinas de edición. Y bueno, hay cosas así, hay daños materiales que, bueno, van a tratar de repararlo lo más rápido posible, pero fue un fueguito semi importante. Bien. Entonces decías Twitter y en Neura. Twitter y en Neura los viernes a las 19 horas. Excelente. ¿Y te viene buenísimo, Fer. Market, ¿o no? Este viernes tenemos un invitado muy especial que es un portfolio manager de Wall Street de deuda emergente, de un fondo muy, muy grande, que durante todo el periodo de Milei estuvo muy overweight, o sea, muy cargado de Argentina en su fondo. Le fue fantástico y fueron de los mejores retornos del mercado. Así que lo invitamos para ver cuál es la visión de alguien que está en el corazón de Wall Street de bonos sobre Argentina. Muy bueno, lindo invitado. Fer, sí. Muchísimas gracias por esta gentileza. Un placer, muchachos. Les mando un gran abrazo. Gracias. Y reiteramos el agradecimiento. Osito, hasta luego. Hemos barrido todo. Hemos pasado por todos lados. Por todos lados. Acuérdense que tiene 1 horita ahora antes que le abra el mercado y abre más temprano. Tiene razón, 10:30 arranca la carrera. Bueno, le mando un abrazo grande. Que ande muy bien. Un abrazo por usted y nos veremos el lunes que viene en este mismo espacio. Sí, señor. Adiós.